Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es día 18 de octubre y vamos a llevar a cabo la sesión número 8 de Tecnología Industrial. Como bien sabéis, estamos terminando la unidad 1. Me remito a este pequeño cronograma que vimos en la clase de presentación y vemos cómo vamos avanzando ya en la unidad 1 y que próximamente comenzaremos la unidad 2 el día 24 de octubre, es decir, el lunes que viene. Esta unidad que hemos consagrado a la energía y en la que hoy vamos a terminar viendo algunos aspectos un poco más prácticos de todo lo que venimos viendo en las últimas semanas. Bien, antes de comenzar con el temario, me gustaría hacer un inciso en el tema de las diferentes fuentes de energía que hemos visto a lo largo del tema. Hay una fuente de energía de la que no hemos hablado, que no viene en el temario, no va a ser objeto de ninguna pregunta, de ninguna cuestión, ni de examen, pero que está bien que vayamos conociendo un poco. Madre mía, el timbre, qué suena. Se trata de, seguramente hayáis oído hablar, se trata del hidrógeno. No sé si os suena, ¿alguien ha escuchado hablar del hidrógeno como fuente de energía? ¿Sabemos cómo funciona, de dónde viene? ¿O no sabíamos que el hidrógeno puede ser una fuente de energía? Bien, hola Pedro José. Estamos hablando del hidrógeno como fuente de energía. Estamos diciendo que, aparte de las fuentes de energía que hemos visto, vamos a hablar un poco, unos minutos sobre el hidrógeno. Nadie ha dicho si le suena como el hidrógeno como fuente de energía, si lo conocía, si no, si le parece que es algo factible, si le parece algo utópico. Bien, el hidrógeno como fuente de energía a día de hoy es algo real, pero a la vez poco optimizado, está en fase de desarrollo todavía. Lo que sí es real, lo que sí sabemos ya, es que se puede utilizar el hidrógeno tanto en motores de combustión, básicamente quemar hidrógeno, como en pequeñas células o en pequeñas pilas o baterías. Eso a día de hoy se puede hacer. Todavía queda mucho por optimizar, pero es algo que se puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Pues que para obtener ese hidrógeno tenemos que hacer una serie de transformaciones, una serie de procesos. A día de hoy se puede generar o extraer ese hidrógeno utilizando metano, con una serie de reacciones químicas. El metano y el uso del metano no es lo más idóneo si queremos evitar emisiones, porque sabemos que es uno de los gases que están relacionados con el efecto invernadero, por lo tanto, abusar del metano tampoco parece una gran idea. Entonces, ¿en qué se está trabajando hoy en día? Pues fijaros, en el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿verdad? Si nosotros somos capaces de disociar esas dos moléculas de hidrógeno de esa molécula de oxígeno y aislar el hidrógeno, podremos utilizar potencialmente ese hidrógeno como combustible. ¿Qué pasa? Que para separar esas dos moléculas hay que llevar a cabo un procedimiento que se llama electrólisis. Probablemente os suene. Esta electrólisis, básicamente, por no entrar mucho en detalle, consiste en hacer pasar una corriente eléctrica, estoy diciendo una cosa un poco burda desde el punto de vista físico, pero para que todos podamos tener una idea aproximada, se consigue este proceso de electrólisis
haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de esto? Es conseguir generar corriente eléctrica a través de una fuente de energía renovable, llámese eólico, llámese hidroelectricidad, llámese solar, y con esa energía eléctrica separar el hidrógeno del agua, aislar el hidrógeno y distribuir, almacenar ese hidrógeno como combustible, básicamente como si fuera gasolina o diésel que utilizamos hoy en día, y que los coches, los medios de transporte, utilicen en el medio y largo plazo ese hidrógeno. ¿Hay que generar energía eléctrica, como a día de hoy sucede con los coches eléctricos? Pues sí. ¿El objetivo cuál es? Es que con poca energía eléctrica podamos generar o aislar mucho hidrógeno que nos permita desplazarnos durante largas distancias. Es decir, a día de hoy los coches eléctricos no tienen paso intermedio, es energía eléctrica directamente que mueve el motor del coche. Lo que se persigue con esta tecnología de hidrógeno, sobre todo en vehículos, es utilizar un paso intermedio, usar un poquito de esa energía eléctrica para generar grandes cantidades de hidrógeno y esas grandes cantidades de hidrógeno utilizarlas como combustible. Esta combustión, además, lo bueno que tiene sería que no tiene asociadas emisiones directas de gases de CO2, o si tiene son cosas muy, muy pequeñas y muy ínfimas. Si todo el transporte a día de hoy a nivel mundial se hiciese con hidrógeno, tecnología de hidrógeno optimizada, ojo, que estamos todavía en vías de optimización, pues las emisiones de CO2 se reducirían de forma bastante notable. En fin, es un sector que va a desarrollarse mucho, está ya en una velocidad bastante importante, va a seguir desarrollándose mucho. Hay muchos países que están un poco en una carrera, ¿no?, por ser el país más puntero en hidrógeno, y bueno, pues España ahí está, metido en la puja, pero sin ser tampoco cabeza de grupo. En fin, simplemente que lo tengamos en cuenta para el futuro, porque es posible que dentro de pocos años algunos de nosotros nos veamos trabajando en ese sector, porque, como digo, va a ser algo bastante notable en los próximos años. Bien, hablando de emisiones, ayer no me acuerdo si mostramos estas gráficas, a ver si alguien me lo puede decir, por favor, he tenido un lapsus de memoria. ¿Alguien por ahí me sabe decir si ayer mostramos estas gráficas? Sí, no. La gente está merendando, me parece a mí. Bueno. Yo que no estaba. Tú no estabas, Sara, ¿verdad? Cierto. Bueno, básicamente es un enlace, el que le interese se lo envío, de esta página, en el que se veía la evolución de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, desde 1995 hasta 2021. Simplemente poner un poco de manifiesto que ayer hablamos de eventos internacionales que buscaban la reducción de gases, el protocolo de Kioto en el 95, 96 o 97, más o menos por ahí. Fijaros, en este momento la cosa estaba en, 30, más o menos, ¿no? Si sumamos los combustibles fósiles y la agricultura y explotación, unos 30 miles de millones de toneladas métricas de CO2. En aquel año se juntaron muchos países y dijeron, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar. Pues fijaros, 20 años después,
Protocolo de París y en vez de 30, las emisiones están ya por encima de los 40 miles de millones de toneladas métricas. Es decir, no ha servido de mucho aparentemente, ¿no? Quizás, bueno, si no hubiese habido el protocolo de Kioto sería peor aún, ¿no? A lo mejor hoy estaríamos en 50 o en 60. No sabemos dónde estaríamos. Lo que sí es cierto es que la tendencia ha sido alcista. Y lamentablemente desde París, 2015-2016, las cosas, bueno, han mejorado un poco en el año de la pandemia, porque se paralizó el mundo, pero bueno, a día de hoy, en 2021, seguimos en esos 38, 40, rondando los 40. Por lo tanto, estamos todavía lejos de esos 30 que había hace relativamente poco. Simplemente, bueno, para que veamos el ritmo de crecimiento que han tenido las emisiones de CO2 en los últimos 30 años, porque algo terrible, pese a los esfuerzos de los países, algunos más de boquilla, otros más activos, pero bueno, esta es un poco la realidad. Bien, dicho esto, vamos a entrar hoy, para terminar nuestro tema, vamos a entrar un poco en una materia un poco más práctica. Ya tenemos muchos conceptos sobre energía, sobre potencia, sobre rendimiento, y lo que nos queda, o lo que podemos hacer hoy en día, teniendo en cuenta el contexto de crisis energética en el que estamos, es preguntarnos cuánto nos está costando, cuánto nos cuesta a nosotros, en números, en cifras, en euros, cuánto nos cuesta la vida que llevamos, ¿no? Cuánto nos cuesta encender una luz, encender la calefacción, cargar el móvil, poner un pollo al horno, ese tipo de cosas. Bien, para poder abordar eso, tenemos que recordar primero de todo el concepto de rendimiento. Hablamos al principio del tema del rendimiento y dijimos que era la relación entre la energía útil y la energía absorbida, o entre la potencia útil y la potencia absorbida. No importa. Un ejemplo, un caso, ¿cómo podemos, por ejemplo, ver esto? Pues, por ejemplo, esto quiere decir, si tomamos algunos de estos valores, una central térmica tiene un 30% de rendimiento. Quiere decir que de la energía absorbida, de la energía total que podría tener, por ejemplo, una cierta cantidad de carbón, que tiene una energía por el poder calorífico del carbón, eso ya lo vimos en la energía térmica, toda la energía contenida en esa cantidad de carbón, nosotros al quemarlo, al llevarlo a combustión en una central térmica, solamente sacamos como energía útil el 30%. ¿Dónde va el otro 70%? Pues va en calor, en calor no, porque nosotros aquí buscamos calor, va en radiación, en gases, en reacciones químicas. Fijaros qué rendimiento aparentemente bajo, ¿no? 30% solo. ¿Qué pasa con la térmica nuclear? Pues más de lo mismo, estamos en rendimiento sobre el 30%. ¿Qué central o qué tipo de central parece ser que tiene a día de hoy un mayor poder en términos de rendimiento, en cual se pierde menos? Pues la energía hidráulica parece ser que a día de hoy nos aporta rendimientos más elevados, en torno al 85%. Bien, este es al borde del rendimiento, digamos, a gran escala. Pero nosotros también tenemos un rendimiento a escala doméstica en nuestra casa. Podemos hablar, por ejemplo, del rendimiento de un radiador, que va a consumir una energía o una potencia y nos va a devolver, consume una energía y nos va a devolver una energía útil en forma de calor, que es lo que nosotros esperamos de un radiador, no esperamos que nos dé la hora, ni que nos cante una canción.
Cuanto mayor rendimiento tenga ese radiador, mayor será este valor N. Más cerca estará la energía útil de la energía absorbida. Es decir, menos diferencia habrá entre la energía útil y la energía absorbida, más, ¿cómo decirlo? Habrá menos disipación de energía en otras formas de energía que no nos interesan. Este rendimiento lo encontramos nosotros a día de hoy en todos los electrodomésticos que tenemos. Un frigorífico, un radiador, la televisión, cualquier electrodoméstico en el que pensemos va a consumir una energía eléctrica, ¿vale? Nosotros lo que pagamos realmente, cuando llega la factura de la luz, es una, aquí dice, cantidad de potencia eléctrica consumida. Bueno, cantidad de potencia, yo diría más bien energía. Nosotros pagamos por una cantidad de energía consumida, ya sea en julio, en kilovatios hora, en calorías, pero pagamos por energía consumida. Potencia eléctrica consumida no me parece el mejor término. Claro, nosotros pagamos por lo que consumimos, es decir, por lo que absorbemos, aunque parte de esa energía consumida luego no se refleje como energía útil. Si nosotros pagamos por lo que absorbe el radiador, no por lo que luego nos va a devolver ese radiador como calor, como energía de calor. ¿Vale? Por eso, como dice aquí, es imprescindible desarrollar tecnologías que proporcionen mayor rendimiento para intentar reducir esas disipaciones o esas pérdidas. Para nosotros poder calcular lo que nos cuesta usar cualquier electrodoméstico, cualquier aparato, primero tenemos que conocer la energía consumida. ¿Cuánta energía consume ese aparato? Para conocer esa energía consumida por ese aparato tenemos que conocer su potencia y el tiempo que se va a utilizar. Una vez que conozcamos esa energía, la podemos expresar, como bien sabemos, en varias unidades, en julio, en kilovatios hora, en calorías. Una vez que tenemos esa energía, basta con multiplicar esa energía por el precio al que nos venda cada kilovatio hora o cada julio. Normalmente en factura eléctrica hablamos de kilovatio hora. El precio al que nos venda nuestra compañía eléctrica ese kilovatio hora. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy práctico y muy sencillo, ¿no? Para calentar una habitación utilizamos una estufa de 2000 vatios. Vatios es potencia. Los vatios son la unidad de medida de la potencia. La potencia se representa con una P. Nos dicen que utilizamos esa estufa durante 3 horas. Bien, al día. Nos piden calcular cuánto cuesta calentar la habitación si el precio de un kilovatio hora es de 0,09698 euros. Nosotros sabemos que la potencia es la energía partida por el tiempo. Dicho de otro modo, la energía es igual a la potencia por el tiempo. ¿Conocemos la potencia? Sí, 2000 vatios. 2000 vatios es lo mismo que 2 kilovatios. Aquí no hay que poner una H, esto es un error. La potencia son 2 kilovatios. ¿Conocemos el tiempo? Sí, 3 horas. 2 kilovatios, repito, 2 kilovatios por 3 horas nos da 6 kilovatios hora. Esta es la energía consumida. Esto es lo que ha consumido la estufa. No sabemos cuánto nos ha aportado en términos de calor. O sea, esto es lo que ha absorbido. 6 kilovatios hora. Si nosotros esos 6 kilovatios hora los multiplicamos por el precio, por el euro de lo que nos cuesta cada kilovatio hora, vemos que nos cuesta calentar la habitación 58 céntimos
al día. ¿Vale? Estamos hablando al mes de 17 euros, 17,40 euros, por ejemplo, aproximadamente. Oye, no es poco, ¿eh? Si sumamos la estufa, el frigorífico, el congelador, el ordenador, el móvil, la tablet, en fin, si vamos sumando, pues bueno, esto nos da lugar a nuestra factura de luz tan elevada como la tenemos a día de hoy. Quiero saber si habéis comprendido este ejemplo que hay en los apuntes, o si queréis que hagamos alguno similar o parecido en el papel por el tema de las unidades o el tema de las dimensiones. Es bastante sencillo, pero bueno, si alguien quiere que veamos un caso, lo podemos hacer paso a paso en el papel. Si lo hacen mejor. ¿Sí? ¿Vale? Sara, Sí. Sara quiere que hagamos alguno. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Kevin dice que también. Bueno, vale. Pues vamos a hacerlo en el papel. Vamos a coger los mismos datos para que no sea difícil. Un segundito. Ya estamos. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Nos están diciendo que queremos calcular, vamos a hacer, bueno, vamos a cambiar los datos, ¿vale? Vamos a decir que nosotros tenemos un horno que consume, o sea, su potencia es de 2200 vatios, ¿vale? Yo sé que para hacer un pollo asado, que me encanta el pollo asado, necesito mínimo 2 horas, ¿no? Sara, ¿tú haces pollo asado? ¿O Kevin? Claro. Pues según el horno, Un horno bueno, un horno potente, de 2200 vatios. en una hora lo tienen ya hecho. Bueno, pues vamos a ponerle 2 horas, venga. Pues lo vamos a poner muy despacito. 2 horas. Y me dicen, yo hablo con mi compañía eléctrica, y me dicen que 1 kilovatio hora me lo van a vender a 0,15 euros, que está muy caro. Bien, estos son los datos. ¿Qué he aprendido yo en este tema de energía? Muchas cosas, ¿no? Pero hemos aprendido que la potencia es igual a ¿qué? La primera fórmula que vimos en todo el tema. ¿Algún valiente? Silencio más que sospechoso, pero bueno. Sabemos, porque todos sabemos ya a esta altura, que la potencia es igual a la energía partido por el tiempo. Vale, muy bien. Dijimos que la energía la podíamos medir en varias unidades. En julio, en calorías o en kilovatios hora, por ejemplo. Y que la potencia la medíamos en vatios.
Bien. Si yo este tiempo de aquí, yo al final lo que quiero saber es cuánta energía he consumido, ¿no? Para poder multiplicarla por el precio. Yo quiero calcular esta E de aquí. Si yo cojo esta fórmula y la T la paso al otro miembro, me queda que energía es igual a potencia por tiempo. ¿Correcto o no? De ahí yo sé que la potencia la conocemos, ¿verdad? 2200 vatios. ¿Sí o no? Sí. Vale. 2200 vatios. ¿Cuántos kilovatios son? Recordamos que kilo es el múltiplo del sistema internacional equivalente a 1000, ¿no? Un kilogramo son 1000 gramos. Por lo tanto, un kilovatio son 1000 vatios. Si yo hago la conversión de unidades, que todos ya conocemos, y el que no la conozca tiene unos materiales estupendos en el curso 0, vatio y kilovatio. Yo sé que un kilovatio, perdón, son 1000 vatios. Los vatios se van y aquí se me quedan 2,2 kilovatios. Y el tiempo lo tenemos ya en horas, que son 2 horas. Pues bien, si yo multiplico 2,2 kilovatios por 2 horas, esto me da igual a 4,4 kilovatio hora. Esta es la energía que ha consumido mi horno para hacer el pollo. 4,4 kilovatios hora. Ha consumido 2,2 kilovatios durante 2 horas. Si yo lo que quiero saber es cuánto me ha costado, yo lo que quiero es euros, ¿no? Si yo multiplico estos 4,4 kilovatios hora, volvemos a hacer una conversión, sabiendo esto de aquí, abajo ponemos lo que queremos quitar, kilovatios hora, y arriba ponemos euros. Yo sé que un kilovatio hora vale 0,15 euros. Esto nos dice 0,66 euros. Esto es lo que nos ha costado asar nuestro pollo en un horno de potencia 2200 vatios durante 2 horas, sabiendo que el kilovatio hora cuesta 15 céntimos, 0,15 euros. Pues así lo podríamos hacer con cualquier electrodoméstico que usemos. Y poco a poco pues vamos viendo dónde consumimos más y por lo tanto dónde gastamos más. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda respecto a este pequeño ejercicio que hemos hecho? No. Bien. Pues bien, si nos damos cuenta de, si hiciésemos esto con todos los electrodomésticos, nos daríamos cuenta de que nos gastamos mucho dinero en energía y empezamos a pensar en qué podemos hacer para ahorrar energía. Algo de lo que se nos habla hoy en día, hasta en la sopa, ¿no? Todos los días escuchamos
ahorro energético por aquí, ahorro energético por allá, porque es algo verdaderamente importante. Aquí nos dan alguna serie de medidas que todos podemos llevar a cabo para intentar ajustar nuestra factura eléctrica. Ya no es solamente por un tema económico, de que quiero gastar menos, es que hemos visto en este tema que cuanto menos consuma, cuanto menos energía consuma, menos emisiones se van a generar por mi culpa, entre comillas, por mi vida, por lo que yo hago, por mi día a día. Tampoco es cuestión de vivir con velas, ¿no? Pero bueno, tenemos esa doble motivación, la parte económica y la parte ambiental, porque sabemos que cualquier consumo de energía que nosotros hacemos a día de hoy, en parte esa energía eléctrica procede de energías que, aparte de no ser renovables, algunas sí, otras no, muchas generan gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer en concreto? Pues aquí nos da un montón de medidas. Contratar la potencia que más se ajuste a nuestras necesidades. La potencia contratada nos supone digamos, como una base de la factura eléctrica. A mayor potencia contratada podemos enchufar más aparatos de forma simultánea, pero también vamos a pagar más de parte fija en nuestra factura. Podemos también aprovechar la luz natural mientras sea de día, sustituir las bombillas antiguas por bombillas LED, instalar tubos fluorescentes donde podamos, buscar electrodomésticos que tengan una certificación energética lo más alta posible. Esta certificación energética es el rendimiento de ese radiador del que estamos hablando antes. Vengo aquí un segundito. Esta pegatina, imaginemos en vez de un frigorífico, un radiador. Si esto fuese un radiador que es de tipo A++, quiere decir que su rendimiento es bastante elevado, que la energía que nos va a proporcionar en forma de calor está muy cercana a la energía absorbida, a la energía consumida, que hay pocas pérdidas, pocas disipaciones. Bueno, Juanjo. Otro elemento que podemos hacer, hay gente que se nos olvida muchas veces, muchos electrodomésticos en modo stand-by, ¿no? La típica regleta que se queda ahí como encendida, el interruptor de la televisión, del ordenador, pues eso también nos puede ayudar a hacer algún ahorro energético. Otro tipo de acciones, ya son más gordas, más difíciles de llevar a cabo, es mejorar el aislamiento y los cerramientos, ¿no? Aislamiento tanto de ventanas como de puertas, y utilizar un doble acristalamiento. Esto nos ayuda sobre todo en hacer reducciones en términos de calefacción o de aire acondicionado. ¿Qué más podemos hacer? Pues buscar temperaturas confortables, pero tampoco tenemos que estar gozándolo ya de una forma excesiva. No es normal, o no es lógico, o no es óptimo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, poner, por ejemplo, aire acondicionado en verano a 18 o 17 grados y estar prácticamente pasando frío, ¿no? Pues vamos a poner el aire a una temperatura que estemos más o menos a gusto, pero que tampoco tenemos que estar casi que no hace falta un jersey. Un grado extra o dos se nota mucho. Bueno, cambiar el baño por la ducha, esto es un clásico, ¿no? Vamos a consumir menos agua, por lo tanto vamos a consumir menos energía. Regular el termostato del agua también, para que no calentemos el agua más de la cuenta si no la vamos a usar. También regular el termostato del frigorífico. Un clásico también, no introducir alimentos que están todavía calientes en el frigorífico, porque si no el frigorífico necesita arrancar y buscar mucha energía para encontrar su temperatura. Rellenar bien la lavadora y el lavavajillas, no dejarlo medio vacío.
utilizar agua fría o agua templada en la lavadora siempre que sea posible, porque lo que más consume de la lavadora es el calentar el agua, no las vueltas que da el tambor. Una muy graciosa que a mí me llama mucha atención, ¿no? Cuando estamos cocinando algo en el horno y siempre está ese señor o esa señora que le encanta cada 2 por 3 abrir, a ver si está ya listo, ¿no? Pues cada vez que abrimos la puerta del horno y la volvemos a cerrar, perdemos hasta un 20% del calor acumulado. En fin, usar el microondas, etc. Bien, y como hemos visto antes, volvemos a esta pegatina, a esta distinción que seguramente os suene, que es la certificación energética. Existe a día de hoy tanto en electrodomésticos como en viviendas. Todas las viviendas están obligadas a tener un certificado energético. Evidentemente, las viviendas más recientes, que están mejor aisladas, si se han hecho bien, tendrán una certificación energética mayor que las viviendas un poco más antiguas, que tienen cristales a lo mejor simples o ventanas de peores materiales, paredes más finas, peor aislamiento. En fin, también antiguamente se hacían casas buenas y ahora también se hacen casas malas, ¿eh? Simplemente no va con los años que tenga la vivienda, sino con los materiales y el modo constructivo. Y también tenemos ese distintivo en los electrodomésticos. Aquí teníamos un ejemplo que era de un frigorífico, ¿no? Este frigorífico pues, tiene un rendimiento muy bueno. Fijaros, categoría A++, pues de lo mejor que nos podemos encontrar. Fijaros que se estima que su consumo sea de 280 kilovatios hora al año. Pues si, por ejemplo, en vez de tener un frigorífico de categoría A++, tenemos un frigorífico de categoría C, pues probablemente en vez de 280 kilovatios hora al año, estemos consumiendo 600 o 700. Entonces, bueno, en función, evidentemente, el frigorífico A++ es más caro que el frigorífico C. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a ahorrar una cantidad de energía que a lo mejor nos permite amortizar ese gasto. A lo mejor el frigorífico A++ vale 100 euros más, pero yo al utilizarlo durante 2 años, en vez de utilizar el frigorífico C, si la factura de la luz es muy cara, si el kilovatio hora está muy caro, pues a lo mejor lo amortizo esos 100 euros, incluso puede ser que termine ganándole, ¿no? Un poco al... No ganándole, pero sí amortizando la diferencia entre el A++ y el C, ¿vale? Claro, el problema es que al momento de comprarlo, pues el A++ nos supone un desembolso mayor que el C, por ejemplo. Bien, esto lo podéis leer luego tranquilamente, pero vaya, básicamente es lo mismo que he dicho, hay una serie de directivas, no hay que aprenderse las directivas de memoria, sí hay que saber que la certificación energética es obligatoria en electrodomésticos y viviendas, y quién es el responsable de esa certificación energética, que es el IDAE. Por último, tenemos una lectura que no es obligatoria, ni mucho menos, al que le apetezca puede echarle un vistazo, va relacionada con la energía nuclear de fusión, un proyecto de orden internacional del que yo ya hablé en una clase, el proyecto ITER, que es muy ambicioso, pero bueno, ahí está, porque para el que lo quiera leer es muy ilusionante, esperanzador, a la vez que complicado. Bueno, pues con esto damos por terminada la unidad 1. Recuerdo que el día 23 de octubre es el último día para entregar actividades de evaluación y cuestionario. Hoy vamos a notificar estas 2 últimas actividades, la 20 y la 21. Se hacen en 5 minutos o incluso menos. ¿Alguien tiene alguna duda, los que estáis en casa? ¿No? ¿Está todo claro?
Kevin, Miguel Ángel, Pedro José, Juanjo. Todo bien. Bueno, pues si no hay dudas, lo vamos a dejar aquí. Cualquier duda que tengáis esta semana respecto a la entrega de todas estas actividades, me consultáis por correo electrónico y bueno, animaros a que me entreguéis pues cuantas más cosas posible mejor, porque mejor nota podréis conseguir y bueno, que hagáis un pequeñito esfuerzo esta semana y ya la semana que viene pues comenzaremos con la unidad 2. Nada más, un saludo a todos y a todas y hasta la semana que viene.